Excelente. Pues muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a la cuarta lección de nuestro curso, La llegada del Salvador. En esta lección vamos a enfocarnos en la historia que nos enseña sobre el ministerio de Juan el Bautista y también el bautismo de Jesús. Y eso nos va a dar una oportunidad para hablar sobre nuestro bautismo también. Entonces, vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo también. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras estuviste en esta tierra. Amén. Ok. Vamos a comenzar antes de introducir la historia. Vamos a comenzar con el propósito de Academia Cristo. Queríamos repasar con ustedes por qué existimos como academia. Obviamente, y ustedes ya saben esto, nuestro deseo es compartir enseñanza pura de la Biblia con ustedes, para que ustedes crezcan en su fe y en su conocimiento de Dios. Pero también tenemos otros propósitos. Uh, un propósito que tenemos también es capacitarles para cumplir la gran comisión. La gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Queremos ayudarles a ustedes, capacitándoles para poder cumplir con esa gran comisión en sus vidas. Por eso, no solamente les enseñamos a ustedes, también les enseñamos cómo enseñar a otros. Un ejemplo de eso es lo que estamos utilizando para estudiar estas historias bíblicas. Algunos de ustedes ya se han dado cuenta. Estamos utilizando el método de las 4C: captar, contar, considerar, consolidar. En la clase en vivo nos enfocamos en el considerar y consolidar 7 preguntas y 5 preguntas que ayudan que entiendan los datos de la historia y también que apliquen las verdades de la historia a sus vidas. Pero ustedes podrían replicar eso, ¿no? Podrían replicar un estudio de alguna historia bíblica usando esas preguntas sencillas, contestándolas con un grupo para enseñarles la Biblia. Eso es parte de nuestro deseo, capacitarles para compartir la palabra de Dios con otros también. Y si es que desean formar un grupo, armar un grupo de estudio bíblico donde viven, eso es algo que podríamos darles orientación en cómo hacerlo. Por eso, la siguiente diapositiva. Si alguno de ustedes está pensando, quiero hacer un grupo de estudio de la palabra, pueden orientarme. Si eso es su pensar, entonces comuníquese conmigo, por favor. Tenemos algo que se llama Grupo Sembrador, y tenemos muchos recursos que ofrecemos gratuitamente, recursos de estudio bíblico, que podrían utilizar para armar un grupo de estudio bíblico. De hecho, estamos en Discipulado 1 ahora, pero pasando al Discipulado 2, el enfoque es en eso. Para los que ya tienen un grupo pequeño formándose, ayudando a los líderes de esos grupos a seguir enseñando la palabra con ellos. También, si alguien entre ustedes está diciendo, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con lo que Academia Cristo enseña. Quiero unirme con ustedes. ¿Qué debo hacer? También pueden comunicarse conmigo.
mándenme un mensaje por interno, por favor, y podemos explicarles el proceso de reconocer unidad doctrinal. O sea, la Biblia enseña en el versículo que está en la pantalla, 1 de Corintios 1:10, y en otras partes, que Dios quiere que nos reunamos con otros creyentes que tienen la misma fe, las mismas creencias que nosotros. Entonces, sí, el proceso de unidad doctrinal simplemente es para reconocer eso. Estudiamos un documento y platicamos un poco y podemos reconocer que estamos de acuerdo. Ok, si alguien tiene esas ideas en su mente, por favor, un mensaje por interno, mensaje en privado a mi WhatsApp y podemos platicar más. ¿Alguna pregunta? Ok. Pasamos a la introducción de la historia entonces. Aclaré en el grupo de WhatsApp, ustedes no leyeron sobre Zacarías e Elizabeth en las lecturas para hoy, pero espero que hicieran un pequeño investigación sobre quiénes eran, porque ellos son los papás de Juan el Bautista. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? ¿Y qué le dijo Gabriel sobre el hijo que ellos iban a tener? ¿Podían investigar allí? Zulay levantó su mano. Zulay, por favor. Bueno, profesor, lo que leí fue que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abís. Elizabeth era su esposa, hija de Aarón, y ambos eran justos ante los de Dios. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y Zacarías, como sacerdote, le tocó ofrecer el incenso entrando en el santuario del Señor. Y allí se le apareció un ángel del Señor a Zacarías. Y él tuvo temor, pues, en ese momento. Y lo que le dijo Gabriel a Zacarías fue que no tuviera temor porque la oración, o sea, su petición había sido oída y que su mujer Elizabeth le daría un hijo y se llamaría Juan y que tendría gozo y alegría y muchos se regocijarían de su nacimiento porque sería grande ante los ojos de Dios. No bebería vino ni sidra y sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Haría que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor Dios e iría delante de Dios en el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hasta ahí lo dejé. Excelente. Decía sobre Zacarías. Gracias por darnos un resumen de lo que la Biblia dice sobre Zacarías y Elizabeth y su hijo Juan. Sí, cuando la Biblia dice que los dos eran justos delante de Dios, yo creo que cuando era un niño yo siempre pensaba, eran gente muy, muy, muy santa. Y ustedes saben que todos somos pecadores y ellos también lo eran. Uno llega a ser justo en los ojos de Dios por medio de la fe. Dios nos declara justos. Entonces está diciendo que ellos eran creyentes y se muestra en la historia de Zacarías, ¿verdad? Porque él dudó. Él dudó. Dios tuvo paciencia con él, pero él dudó el anuncio de Gabriel. Pero sí, por medio de la fe fueron perdonados, declarados justos por causa de Cristo. Muy bien. De hecho, él quedó en ese momento mudo por no creer lo que el ángel le estaba diciendo, hasta que Elizabeth tuvo el niño y allí le volvió el habla nuevamente. Sí, le estaban preguntando sobre el nombre del bebé y él escribió su nombre será Juan. Y en ese momento Dios abrió su boca. Muy bien. Sí. Gracias. Marta, ¿quería agregar algo allí?
Sí, pastor. Pues lo que yo investigué que dice la Biblia es que Zacarías y Elizabeth eran piadosos e intachables delante de Dios, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Zacarías y su esposa Elizabeth eran judíos, vivían cerca de Jerusalén. Ellos obedecían los mandamientos de Dios. Un día lo visitó un ángel llamado Gabriel. Le dijo que Dios contestaría las oraciones de él y de Elizabeth y que tendrían un bebé. Gabriel le dijo que deberían ponerle al bebé el nombre de Juan. Y Juan también que era también de la profecía de que él iba delante de Jesús para abrir el camino al Salvador. Gracias, sí, muchas gracias por compartir. Vamos a enfatizar esa última parte, porque sí, Juan iba a ir delante de Jesús para preparar el camino para Jesús. ¿En qué sentido? Lucas lo dice y yo creo que Zulay lo leyó también. Dice Gabriel a Zacarías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Bien dispuesto a hacer qué? Pues dispuesto a creer en Jesús cuando Dios lo revela como el Salvador. Y Dios utilizó a Juan para revelar al mundo que Él era el Salvador. No solamente en el bautismo de Jesús, como vamos a ver en unos momentos, sino también en Juan capítulo 1 nos dice que cuando se acercó Jesús a la orilla del río en otra ocasión, Juan le dijo a la gente sobre Cristo, este es el Cordero de Dios que quita del mundo el pecado. Estaba diciendo, aquí está, el Salvador prometido que esperaban, aquí está. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces estudiando la historia que ustedes estudiaron para el día de hoy utilizando las 4C. Estas son las preguntas de considerar. Comienza con quiénes son los personajes en esta historia. Y a veces nos ayuda a diferenciar, porque algunos son personajes dentro de la historia misma, otros simplemente son nombrados en la historia. Muy bien. Norma Rodríguez levantó su mano. Norma, por favor, ¿nos ayuda? Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Igualmente. Sí, gracias. Entre los personajes, coloqué a Juan el Bautista, Jesús, Dios el Señor, el profeta Isaías, los fariseos, saduceos, Abraham y el Espíritu Santo. No sé si me faltó alguno. Excelente, excelente. Vamos a ver si le faltó alguno. Génesis levantó su mano. ¿Le faltó alguno? Bueno, me estaba enfocando en eso que usted dijo, que hay personajes que son únicamente mencionados y hay pues digamos, los que están involucrados directamente en la historia. Entonces, pues yo apunté Juan el Bautista, el profeta Isaías, el Señor Dios, gente de Jerusalén, gente de Judea, fariseos, saduceos, Abraham, Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi pregunta surgió a raíz de lo que le dije al principio. Estos, por ejemplo, el profeta Isaías y Abraham, ¿no debemos de incluirlos en esta pregunta? Pueden incluirlos. No hay ninguna regla sobre no incluirlos, pero a veces ayuda a hacer la distinción para que no nos confundamos y pensemos que Abraham, quien vivió 2000 años antes de esto, estaba involucrado en la historia misma, ¿verdad? Entonces, sí, a veces cuando yo lo hago, y esta es preferencia, como digo, no hay regla. Cuando yo lo hago, yo hago una lista de los que están involucrados y si alguno no es involucrado, pero es nombrado, le pongo en otra lista y así lo tengo. Gracias. De hecho, esa pregunta me surgió cuando estaba realizando la tarea. Sin problema, sin problema. Gracias por hacerla, sí.
Muy bien, entonces yo creo que tenemos todos los personajes. Juan el Bautista, gente de Jerusalén, Judea, la provincia alrededor de Jordán fueron mencionados que acudían a Juan para ser bautizados. Fariseos y saduceos también fueron mencionados. Jesús, el Espíritu de Dios. A lo mejor el Padre hablando del cielo. No sé si se mencionó la voz del Padre del cielo. Él está en esta historia también. Okay. No, no se menciona. Y el hijo también faltó, el hijo. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Y especialmente para esta historia es de ayuda separar entre los objetos que están presentes físicamente dentro de la historia y los que solamente son mencionados, porque hay muchos objetos mencionados por Juan en su prédica. Muy bien. Parece que Marta levantó su mano. ¿Quiere ayudarnos? Sí, pastor. Pues los objetos que yo puse fue el camino, el valle, las montañas, las colinas, las piedras, las raíces, los árboles, los frutos, el fuego, las camisas, la comida, el salario, el cielo, la ropa que tenía Juan, el turón, la langosta, la miel, el trigo, la paja, el rastrillo y el agua. No sé Okay. si Sí, estará bien. sí, gracias. Y como mencionamos, muchos de esos objetos son mencionados en la prédica de Juan. Él habla de la generación de víboras, la ira venidera, frutos de arrepentimiento, piedras que Dios puede convertir en hijos de Abraham. Sí, el hacha, la raíz, fuego, calzado, su aventador, su era, su trigo, el granero, la paja, todo eso está dentro de la prédica de Juan, ¿verdad? No estaban presentes en la historia misma, pero muy bien. Génesis, ¿le faltó algún objeto? Bueno, yo puse pelo de camello, cinto de cuero, las langostas, miel silvestre, víboras, piedras, el hacha, árboles, agua, calzado, trigo, granero, paja, paloma. Ok, la paloma, sí, la paloma que se bajó, es el Espíritu Santo, ¿no? Pero en forma de paloma bajó sobre Jesús. Bien, bien, sí. Entonces, a lo mejor nos parece un poco extraño esa dieta y esa ropa de Juan el Bautista, pelo de camello, cinto de cuero, pero eso hubiera sido como el vestimento de un profeta y él era un profeta. Jesús afirma eso, que él era un profeta. Y su comida sería la comida de alguien que vive de la naturaleza, ¿no? Porque está dedicando todo su trabajo a la predica y al ministerio. Entonces él encuentra miel y langostas, ¿sí? Muy bien. Fabio Fernández levantó su mano. ¿Una pregunta aquí? Sí, profesor. Me parece que se olvidó mencionar ahí el río Jordán. Ok. Muchas gracias. Sí, el agua del río Jordán sería un objeto en esta historia. Y eso nos conduce también a la siguiente pregunta, porque se podría considerar también el lugar, el río Jordán. ¿Dónde ocurrió esta historia? En el desierto de Judea, cerca del río Jordán. Eso es lo que dice al principio de la historia. ¿Qué tal la siguiente? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Puedo, profesor? Sí, está bien. Adelante. En el desierto de Judea, Jerusalén y toda Judea. Ok.
el donde si la gente está viniendo de Jerusalén y toda Judea. Gracias, yo ni pensé en eso. Sí, muy bien. Y ahora estamos en la pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? Norma Rodríguez. Sí, yo coloqué para el bautizo de Jesucristo en Betania, Jordania, por su primo Juan a los 30 años de edad de Jesucristo. Me corrigen. Ok, muy bien. No, usted tiene razón. A los 30 años de Cristo, eso nos indica Lucas en su evangelio. Después de contar los eventos del bautismo de Jesús, Lucas, en el versículo 23, él dice, Exacto. cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Y luego da una genealogía. Okay. Muy bien. Lady, ¿alguna otra forma de...? Sí, pastor. En Juan 13:1 dice que año 15º del emperador Tiberio y Sí. cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea. Sí, Ese tiempo. el año 15 del reinado de Tiberio. Excelente, excelente. Lucas, el buen historiador, nos da esa información también en el mismo capítulo 3. Gracias. Siguiente pregunta, ¿cuál es el problema o cuáles son los problemas en esta historia? ¿Cuáles son los problemas en esta historia? Pastor, pues es obvio, ¿no? El pecado, la falta de arrepentimiento de las personas. Obviamente, pues para eso vino Juan, ¿no? Para preparar el camino para que Jesús viniera a hacer su ministerio. Pues vi eso, no sé. Ok. Entonces, de hecho, yo creo que usted mencionó dos problemas. Toda la gente que se fue a Juan tenía pecado. Y ese es un problema. Pero el otro problema es que algunos no querían arrepentirse. ¿Por qué habló tan fuerte Juan el Bautista con los fariseos? Porque llegaron a un bautismo de arrepentimiento para perdón, no arrepentidos y ni pensando que necesitaban perdón. Entonces él tenía que hablar fuerte con ellos para llamarles al arrepentimiento. Así que ese es un problema. Muy bien. Gracias. Zulay levantó su mano. Zulay, por favor. Profesor, yo lo había colocado que el pueblo, o sea, ellos no tenían, el pueblo no tenía conocimiento de lo que era el bautismo y por qué lo hacía Juan. Ese era uno de los problemas. Y también que el pueblo esperaba al Mesías y se preguntaba si Juan era el Mesías o no. O sea, ellos no sabían quién en realidad era Juan el Bautista. Y lo otro era que Juan sabía que muchos de los que se bautizaban no se arrepentían sinceramente. Y por eso él tenía que hablarle fuerte, como cuando dijo que de generaciones de víboras. Sí. El otro problema era el estado de humillación de Jesucristo cuando fue bautizado por Juan, que él se negó en el primer momento a bautizar a Jesús. Y Jesús le dijo, o sea, que lo hiciera para que se cumpliera la promesa o la profecía que ya estaba escrita. Que para mí el estado de humillación de Jesús también fue allí un problema por la confrontación que hubo en ellos dos. No sé si estoy equivocada. Ok. Sí, a lo mejor el problema fue de parte de Juan, porque Jesús llegó para ser bautizado y Juan no quería. Exacto. Vamos a hablar un poco más de eso Voy a en hacerlo. unos segundos aquí. Jesús Vélez levantó su mano, por favor. Jesús. Sí, pastor, no, sí, señor, iba a comentar lo relacionado, ¿no? La oposición de Juan, cuando Jesús va a Juan para ser bautizado, Juan se opone y dice que no, que antes él necesita que Jesús lo bautice.
ese era lo que iba a comentar, lo que habló ahorita, pues, es como lo que yo miro ahí un problema, que Juan se está oponiendo a que se haga la obra. Ese era el aporte mío, pastor. Gracias. Sí, muchas gracias también por ese comentario. Ujú. Excelente. A lo mejor otro problema que vemos aquí tiene que ver también con los mismos fariseos. ¿En qué estaban confiando? Basado en la prédica de Juan, ¿en qué estaban confiando para ser salvos? Por una parte, parece que confiaban en su descendencia o su ascendencia, perdón. Porque Juan les dice, ¿no? No crean que pueden decir tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Entonces, un problema es que ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, ellos estaban bien con Dios y él tenía que decir, no, no es así. Necesitaban ver su necesidad para un Salvador. Ujú. Bien, continuemos entonces. Esos problemas que acabamos de mencionar, ¿hayan soluciones en esta historia? ¿Se resuelven los problemas? ¿Qué tal el pecado? El pecado, que la gente iba con sus pecados a Juan. ¿Se resolvió ese problema? Sí, pastor. ¿En qué sentido? ¿Puedo? Sí, está bien. Se resolvió el problema por lo que Juan iba predicando, iba diciendo que quisiera bautizarse para arrepentimiento de pecados. Y muchos se Okay. acercaban pensando que él era también el Mesías, el Muy anunciado bien. por Dios. Sí, sí. Yo creo que podemos decir que el pecado de la gente arrepentida fue resuelto en las aguas del río. No lo dice explícitamente en este evangelio, pero Marcos sí. Él dice que el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados. Es decir, que para los arrepentidos que llegaron bautizándolos, Dios estaba diciendo yo te perdono. Y esa es la solución. El perdón que Cristo iba a ganar por ellos, ya estaba regalándolo Dios aquí. Excelente. ¿Qué tal los otros problemas? ¿Se resuelven o no en esta historia? Zulay levantó su mano. Bueno, y lo otro que se resuelve es el bautizo de Jesús en ese momento. Pero allí también, o sea, no todos los que acudieron en ese momento para ser bautizados estaban arrepentidos, sinceramente. Entonces, esa parte allí quedaron, muchos se arrepintieron, pero otros no. Entonces, quedó como una parte allí inconclusa, que más adelante de repente se resuelve, pero esa parte quedó inconclusa allí, que muchos no, lo que hacían era burlarse, sobre todo los saduceos, los fariseos, se burlaban de Juan y le decía que quién era él para hacer ese tipo de ceremonia, pues en ese momento. Entonces hay una parte allí que no se arrepintió del pueblo que estaba acudiendo a ver a Juan. Lo veían como un espectáculo más no como una persona enviada por Dios. No sé si estoy equivocada, pastor, usted me corrige. No, estoy de acuerdo con usted. O sea, Juan intenta solucionar el problema espiritual de los fariseos y saduceos que llegan, pero no nos dice la Biblia si se arrepintieron o no. La evidencia que tenemos del futuro de este evangelio de Mateo es probablemente la mayoría no se arrepintieron. Siempre cuando encontramos fariseos y saduceos de aquí adelante en Mateo, son enemigos de Jesús, están oponiéndose a Jesús. Sí. Muy bien. Entonces, alguien mencionó también que el bautismo es la solución por Juan no quiere, ¿verdad? Y entendemos eso. O sea,
Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan entendió, el bautismo es para perdón. Yo soy pecador, Juan confesó, yo necesito perdón. Tú podrías bautizarme a mí, pero yo bautizándote a ti, Jesús, eso no tiene sentido. No necesitas perdón. Juan sabía que siendo Jesús el Salvador era santo. Eso nos hace surgir otra pregunta. ¿Por qué fue al bautismo entonces? Y vamos a hablar de eso en un ratito más. Pero se resolvió el problema con las palabras de Jesús. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Fíjense que Jesús no dijo, Juan, te equivocas. Yo soy pecador y necesito perdón. No. Él dijo, tienes razón, Juan. Yo no necesito este bautismo en el mismo sentido de que todos los demás que están aquí necesitan el bautismo. Pero deja ahora. ¿Por qué? Así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando leen estas palabras, amigos, no simplemente piensen que el bautismo es una regla y Jesús tenía que cumplir con todas las reglas para nosotros. O sea, el bautismo es mucho más que solamente un mandato de Dios. Vamos a ver que de hecho es un regalo de Dios. En el bautismo, la Biblia como lo describe, Dios está trabajando para nosotros, no al revés. Nosotros no estamos haciendo un gran acto para Dios. Él está trabajando para nosotros. Más bien, cuando Jesús dice aquí que cumplamos toda justicia, Él está hablando de su papel como nuestro Salvador. Muchas veces en la Biblia, justicia es sinónimo para nuestra salvación. Jesús está diciendo, este bautismo me ayudará a cumplir con mi misión de salvar al mundo. Y vamos a ver cómo en unos minutos más, un poco más adelante en la clase. Muy bien. Ahora la sección de consolidar. La primera pregunta aquí, ¿de qué se trata la historia? ¿Alguien puede resumir en pocas palabras esta historia? ¿Qué tal si escuchamos de alguien que no ha participado todavía? ¿Alguien que hasta ahora no ha levantado la mano quiere contestar esta pregunta? Amén. Sofía Valencia, ¿sí? Sí, Perfecto. mi estimado pastor, la historia se puede resumir en la importancia que tiene el bautismo y Juan Bautista era un hombre muy respetado porque era un hombre de Dios y que llamaba al arrepentimiento, pero lo llamaba con la verdad y no tenía miedo de los fariseos, sino que los trataba duro para que ellos también se arrepintieran. Y él reconoció en Jesucristo, Salvador del mundo. La prueba está que él no quería bautizarlo, él quería que Jesús lo bautizara a él. Y ahí Jesús le dijo que era necesario cumplir toda la ley para demostrar que Jesús se humilló y cumplió todo conforme a los propósitos de Dios. Entonces ahí podemos ver primeramente la importancia del arrepentimiento, la importancia de un hombre de Dios que llame al arrepentimiento y demostrar que siempre van a estar los opositores que no lo reconocen, pero nosotros sabemos que Dios tiene sus instrumentos para llamar al arrepentimiento y tiene el Espíritu Santo para tocar los corazones. Eso sería, pastor. Ok, muchas gracias. Sí. Cuando Jesús dice para que cumplamos toda justicia, no simplemente está diciendo, esta es una ley y necesitamos hacerlo para que yo cumpla la ley. El bautismo no es ley, es más bien evangelio. O sea, el bautismo contiene las buenas noticias del perdón, como
Marcos dice en su evangelio, el capítulo 1, este bautismo fue para el perdón de pecados. Pero sí tiene que ver con su plan para salvar al mundo. Y esto le iba a ayudar con ese plan a cumplir su misión. Entonces vamos a hablar de eso un poco más adelante en la clase. Pero gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Rodrigo quería intentar este también. Ahí. Y le acabo de silenciar el micrófono. Perdón. Eso fue por accidente, Rodrigo. Ahí está. Gracias. Sí, este episodio de la Biblia no nos ilustra como del inicio, como del inicio de la vida del ministerio público de Jesucristo acá en la tierra por la salvación de nosotros. Me gusta ese resumen. El bautismo no abre la puerta como al ministerio de Jesucristo, a la vida pública de él. Estoy de acuerdo. Ese es buen resumen entonces. El inicio del ministerio de Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Muy bien. Yo iba a resumirlo así, que esta historia nos muestra el ministerio de Juan preparando el camino para Jesús y el bautismo de Jesús que inicia su ministerio. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y para contestar esta pregunta y dejar que todos participen, voy a separarles en grupos pequeños. Me dan un momento. A ver. Ahí está. Ok, ya salió una invitación en sus dispositivos. Pueden hacer clic en entrar, por favor, y hablar con sus compañeros sobre qué pecado nos enseña a confesar esta historia. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Muy bien. Continuamos grabando aquí entonces. Bueno, yo podía entrar en varios de los grupos pequeños y escuché muy buenas respuestas. Gracias por su participación con eso. Uno que escuché que me gustó y voy a compartir con el grupo es los fariseos estaban confiando en su ascendencia, o sea, el hecho de que eran hijos de Abraham para estar bien con Dios. Nosotros también a veces confiamos en algo y no Jesús para estar bien con Dios, sean nuestras obras o sea nuestra asistencia a la iglesia. A veces pensamos que por ir a la iglesia somos mejores que otros. Tenemos esa tendencia pecaminosa que ellos tenían también. Otras cosas que se pueden mencionar aquí, tal vez la hipocresía. Los fariseos eran hipócritas. Sí. Por eso les llamó generación de víboras, ¿no? Igual que su antepasado, la víbora, el diablo, ellos estaban mintiendo. ¿Por qué? Porque daban apariencias de ser muy religiosas, pero por dentro no confiaban en Jesús. Y yo creo que tenemos que confesar la misma hipocresía, que a veces damos la apariencia de ser personas muy íntegras, pero en nuestra vida privada a lo mejor no vivimos así. Y tenemos que confesar eso. Otro pecado que yo pensé, a lo mejor cuestionar la voluntad de Dios. Vemos eso en Juan, ¿no? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Estaba cuestionando la voluntad de Jesús allí. Y veo la misma tendencia pecaminosa en mi corazón. Muy bien. Hay un aporte en el chat. Lady dijo idolatría a la ley. Sí, los fariseos idolatraban a la ley.
Estaban siempre preocupados sobre guardar todo. ¿Por qué? Estaban confiando también en eso para su salvación, sus obras, y podemos caer en lo mismo. Bueno, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia, amigos? ¿Dónde se ve el amor de Dios en esta historia? Y estoy escuchando un poco de ruido en el trasfondo, así que voy a guardar en mudo todos los micrófonos. Ya está. ¿Dónde se ve el amor de Dios en esta historia? Marta. Sí, pastor. Yo veo el amor de Dios en la llegada de Juan para abrir el camino a nuestro Señor Jesucristo el Salvador. Y el amor de Jesús como poniéndose de ejemplo para bautizarse y para arrepentimiento y perdón de pecados. Él mismo se hizo como humilde para ponerse como ejemplo para nosotros, que nos hiciéramos también lo mismo. ¿Okay? Ahí veo el amor de Dios. Gracias. Sí, en amor Dios envió a Juan a la gente para su bien, para prepararlos espiritualmente. Y podemos ver el amor de Dios para nosotros en eso. Él todavía envía a su palabra y también mensajeros de su palabra que hacen lo mismo para nosotros. Qué bueno es Dios, que no nos ha dejado sin su palabra. Sigue llamándonos al arrepentimiento y ofreciéndonos perdón. Y yo creo que el bautismo de Jesús es más que solo un ejemplo. Yo veo su amor salvador específicamente ahí, porque una respuesta que podemos dar, ¿por qué estaba en el río? Solamente pecadores necesitaban estar allí. Y Jesús ahí está en el lugar de pecadores. ¿Por qué? Pero luego recordamos, porque a eso vino, a tomar el lugar de pecadores en su vida, obedeciendo la ley perfectamente para regalar esa obediencia a nosotros. También en la cruz, en su muerte, tomando el lugar de nosotros pecadores para nuestra salvación, para sufrir el castigo que merecíamos, ¿verdad? Y salvarnos de ese castigo. Entonces vemos su amor, ahí estaba en el lugar de pecadores, porque vino a tomar mi lugar y así salvarme, ¿no? Gracias por compartir. Rodrigo levantó su mano también. Yo veo el amor de Dios en esta historia, en la esperanza que tengo siempre en el perdón de mis pecados por parte de Dios. Dios siempre me va a perdonar, siempre va a estar de mi lado, y esa es una de las grandes promesas que tiene Él para mí y para toda la humanidad. Sí, y ese perdón, todo por causa de Cristo. Su vida, muerte Amén. y resurrección nos han garantizado. Ahí está, el amor único y leal de Dios, que no tiene sello en la etiqueta. Sí, sí. Muy bien. Gracias por su respuesta. Lorena también. Lorena levantó su mano. Sí, el amor de Dios también lo quería decir que Él cuando se hizo bautizar, ahí nos dio una lección, no solamente en esa época, también a nosotros, porque nos da el amor del bautizo. Ahí se ve el bautizo. Solamente ya con eso ya estamos salvos. Ok. Sí, en el bautismo vamos a ver, Dios nos da regalos impresionantes y uno de ellos es el mismo perdón de lo que hablaba Rodrigo. No solamente para ellos, de aquí adelante cuando vemos el hablar sobre el bautismo, lo describen como un lavamiento espiritual. Pedro dice, bautícese cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados. Palabras muy claras, ¿verdad? El bautismo es un medio por el cual Dios ofrece perdón para nuestros pecados, y donde hay perdón, también tenemos salvación. Así que podemos dar gracias. Sí, vemos el amor de Dios en nuestro bautismo también. Excelente. ¿Alguien más?
Tal vez una cosa más. Aquí Dios en el bautismo de Jesús se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? El Dios trino. Y esa apariencia, esa aparición, más bien dicho, nos da la certeza que Cristo es el Salvador prometido. O sea, el Espíritu Santo en forma de paloma está dando aprobación, señalando a Jesús, este es. Está cumpliendo una promesa que Jesús en Lucas 4 cita, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha, para anunciar las buenas noticias a los pobres. También el Padre da su aprobación de Jesús aquí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo creo que todo eso nos da la certeza. Jesús es el Salvador. Cuando estamos confiando en Él, no tenemos que temer ser defraudados o terminar perdidos. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos aquí están diciendo, este es. Confíen en Él. Él va a hacer su trabajo perfectamente. Y así fue. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir o a hacer por gratitud a Él en esta historia? Permiso. Sí, Génesis, por favor. Bueno, pues lo que yo capté es que a través de esta historia el Señor nos enseña a pedir para que Él obre en nosotros y podamos tener un corazón dispuesto a escucharlo y a obedecerlo en todo momento, ¿verdad? Porque muchas veces pues estamos en momentos de angustias y decimos, Señor, yo lo menos que quiero es ir a servirte, yo lo menos que quiero es obedecerte en este momento. Entonces, pedirle al Señor por un corazón dispuesto. Ok, y orar por aquellos que están quizás atravesando por las mismas dificultades. Eso sería. Muchas gracias. Buena respuesta, buena respuesta. ¿Alguien más? Movidos por ese amor de Dios en perdonarnos gratuitamente y plenamente en ¿Puedo, Cristo. profesor? Sí, Fabio, por favor. Gracias, profesor. ¿Qué puedo pedirle a Dios que abra también los ojos y los oídos espirituales del mundo para que su evangelio pueda llegar a las personas? Sí. Y que nos fortalezca a nosotros para divulgar ese evangelio de salvación. Amén. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Ok. Vamos a la siguiente. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo podríamos compartir esta historia? Otra forma de preguntar esto sería, ¿quién necesita escuchar esta historia? ¿Puedo, profesor? Sí, está bien. Actualmente, cuando hay tanta maldad en el mundo, religiones, ideologías y falsas doctrinas que alejan a las personas del camino de salvación, es muy buen tiempo para predicar el evangelio, la sana doctrina del evangelio de Dios. Me gusta. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Y tal vez esta parte del evangelio, como usted dijo, hay mucha maldad en el mundo y necesitan escuchar el duro llamado al arrepentimiento que hizo Juan, ¿verdad? La hacha ya está a la raíz de los árboles. O sea, el juicio viene pronto y a los arrepentidos entonces asegurarles que en Cristo tienen perdón para todos sus pecados y no tienen que temer el día de juicio. Muy bien, tal vez otra situación para compartir esto, un bautismo. Un bautismo podría ser una buena situación para compartir la historia sobre el bautismo de Jesús. Excelente. Entonces, vamos a pasar a un tema importante al final de la clase. Hablamos un poco ya durante esta clase que el bautismo de Jesús en un sentido fue único. O sea, Él es
Dios el Hijo. Él es el Salvador prometido. Nosotros no somos ni uno de esos ni el otro. También Él no era pecador. No necesitaba el perdón que Dios ofrecía en ese bautismo. Nosotros sí somos pecadores. Necesitamos el perdón que Dios ofrece en el bautismo. Pero hay ciertos sentidos en los cuales el bautismo de Jesús y nuestro bautismo son iguales. De hecho, Jesús también recibió beneficios de parte de Dios en su bautismo, igual que nosotros recibimos beneficios importantes de parte de Dios en nuestro bautismo. Vamos a pasar unos minutos aquí al final de la clase entonces, estudiando eso, lo que la Biblia dice sobre nuestro bautismo y también el bautismo de Jesús y qué beneficios Dios nos da por medio de él. Así que comenzando con lo básico, ¿qué significaba la palabra bautizar en los tiempos bíblicos? Cuando se usaba en esos tiempos, la palabra bautizar tiene un significado base de aplicar agua. Aplicar agua. Algunos insisten mucho que bautizar significa sumergir en agua. Pero la misma Biblia nos da evidencia que no siempre significa eso. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, Marcos está describiendo los lavamientos rituales que hacían los judíos. Y él habla de cómo ellos, antes de usarlo, lavaban a todo. Él utiliza la palabra bautizar allí. Dice, bautizaban a todo. Bautizaban a sus jarras, a sus utensilios, a sus colchones. Entonces, eso quiere decir que antes de usar su colchón, los llevaban al río, los sumergían y luego los sacaban. No. Los lavamientos rituales de los judíos muchas veces eran solamente un derramar o rociar de agua. Eso es un ejemplo para mostrarles el bautizar. Esa palabra significa aplicar agua. La Biblia no nos especifica, no nos da un mandamiento cuando nosotros hacemos bautismos, ¿en qué forma debemos aplicar el agua? Lo importante no es el agua ni cómo lo aplicamos, sino la palabra de Dios que está ligada a esa agua. Ahí está el poder del bautismo, la promesa que Dios da sobre el bautismo y las palabras que Jesús nos enseñó a utilizar cuando bautizamos. Mateo 28 dice, bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, conforme al mandato de Cristo y según su promesa, bautizamos, aplicamos agua en el nombre del Dios Trino. Muy bien. Unos puntos más y luego podemos tomar pausas para sus preguntas, ¿ok? ¿Bautizaban en el Antiguo Testamento? La respuesta breve aquí es no. Tenían ciertos lavamientos ceremoniales y Dios los prescribió. Pueden ver, por ejemplo, Levítico 14 y 15, Números 19. Ahí van a hallar mandatos de Dios para los judíos sobre lavamientos ceremoniales, que tal vez nos recuerdan del bautismo, pero en sí no eran bautismos. También el Nuevo Testamento nos ayuda a ver ilustraciones del bautismo y cómo Dios nos salva en la creación, el diluvio y en el éxodo. La creación. La Biblia habla de un nacer de nuevo que viene con el bautismo, viene con creer en Jesús. O sea, el cristiano es una nueva creación después de creer en Cristo. Y en el diluvio, en 1 de Pedro 3, 20 y 21, Pedro dice que igual que en los tiempos de Noé, cuando Dios envió mucha agua y salvó a Noé y su familia por medio de esa agua, Pedro dice, ahora el bautismo nos salva a nosotros. Entonces compara el agua del diluvio que salvó a Noé con el agua del bautismo.
que nos salva a nosotros. También en 1 de Corintios 10, Pablo compara el bautismo con el éxodo de Egipto. ¿Se acuerdan que cuando 1500 años antes de Cristo, Moisés y los israelitas estaban saliendo de Egipto? ¿Y qué pasó? El ejército de Faraón estaba persiguiéndoles y se toparon con el Mar Rojo y estaban entre espada y pared. Bueno, Mar Rojo y ejército egipcio. ¿Y qué hizo Dios? Abrió las aguas. Israel pasó por medio de las aguas en tierra seca. Dios les salvó. Cuando Pablo describe ese evento en 1 de Corintios 10, lo llama un bautismo. Dice, todos fueron bautizados en el Mar Rojo. Es interesante eso. Dios salvando a su pueblo mientras pasan por agua. Pablo lo llama un bautismo. Nos hace pensar, Dios nos salva también por medio de la fe en Cristo que Dios engendra o fortalece en el bautismo. Pero no bautizaban exactamente como en el Nuevo Testamento hasta que llegó Juan bautizando en el río Jordán. Y si estudiamos lo que la Biblia dice sobre el bautismo de Juan y el bautismo que Jesús instituyó y nos manda a hacer ahora, son muy semejantes. Juan, su bautismo, Marcos dice en su primer capítulo que era para perdón. Pedro, en Hechos capítulo 2, dice sobre el bautismo que es para perdón. Fue acompañado con un llamado al arrepentimiento en el día de Juan. También Pedro, en Hechos capítulo 2, dice arrepéntanse y bautícense todos ustedes. Entonces, sí, la diferencia entre esos dos sería que Juan bautizaba antes de que Jesús había terminado su trabajo. Entonces, ahí estaba dando perdón Dios a base de lo que Jesús iba a hacer. Nosotros ahora bautizamos con el trabajo cumplido de Jesús a plena luz. Entonces, ahora Dios regala en el bautismo el perdón que Jesús ganó por nosotros. Pero bueno, hasta allí, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Sí. ¿Puedo, profesor? ¿Está bien, Fabio? Por ejemplo, es decir, yo pienso que el bautizar también significa como sumergirse o involucrarse o comprometerse en algo. Por ejemplo, cuando Jesús le dice, Juan y su hermano Jacobo le dan una propuesta al Señor y él les dice, ¿podrán ustedes también ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y de hecho les confirma que van a ser bautizados de esa misma manera. Bueno, esa referencia es una referencia al sufrimiento de Jesús, sí, ¿verdad? Ajá. Él llama Sí, su sufrimiento y muerte un bautismo, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que aún allí se podría considerar cualquier de los dos, o sea, él iba a estar sumergido en sufrimiento, sí, pero también Dios iba a derramar sobre él el castigo que merecíamos. Entonces, no es explícito ahí para decir si necesita ser por inmersión o no, ¿verdad? No, en sentido figurado. Si sumergirse es involucrarse o comprometerse. Ok. Entiendo, sí. Ok. ¿Alguien más? Una pregunta aquí. Ok. Muy bien, sí, yo sé que este es un tema que ustedes vienen de muchos trasfondos espirituales diferentes, entonces es un tema que a lo mejor
vienen con ideas diferentes. Solo pido que den lo que la Biblia dice la primera importancia. Vamos a estudiar un poco más de lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Y eso es lo que queremos enfocarnos, no en lo que otras personas dicen, lo que la Biblia misma dice. También informarles que este no es el único estudio sobre el bautismo que van a hacer. En otro curso, Sacramentos y Oración, van a estudiar este tema en mucho más detalle. Yo creo que pasan 2 o 3 lecciones estudiando el bautismo en esa clase. Esta clase simplemente es para introducirles al tema y explicar conexiones entre el bautismo de Jesús y el nuestro. Pero otras preguntas importantes sobre el bautismo entonces. ¿A quiénes debemos bautizar y qué hace el bautismo? Vamos a leer unos versículos bíblicos que hablan sobre el bautismo y a base de estas palabras vamos a contestar las preguntas esas. ¿Alguien puede leer Mateo 28:19, por favor? Lady, gracias. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Excelente, gracias. Entonces, según estos versículos, ¿a quién debemos bautizar? A todos. Todos sin excepción. Okay, dice ahí, ¿verdad? A todas las naciones. Sí, eso no importa el género, no importa la raza. Ni la edad, ¿no, pastor? No importa la edad. También, La edad tampoco. gracias. También deja Jesús aquí abierta la puerta, grande o pequeño. Están todos incluidos en las palabras de Cristo aquí, ¿no? ¿Y qué hace el bautismo según este versículo? Sí, Marta. Discípulos. Hace para arrepentimiento de pecados. Para Según poder esto, recibir. perdón, según este versículo. Sí, Señor. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, es para abrir el corazón, poner los ojos en Jesús para arrepentimiento de pecados. Bueno, no está incluido esa información aquí en este versículo, ¿verdad? Usted está agregando algo de la historia de Juan el Bautista, donde estaba llamándoles al arrepentimiento junto con su bautismo. Sí, sí. Pero el de este versículo dice, hagan discípulos como bautizándolos. Y continúa en el siguiente versículo y enseñándolos. Entonces, aquí tenemos, un discípulo es un creyente en Jesús, ¿no? Es un seguidor de Jesús. ¿Cómo es que Dios hace discípulos? Pues por enseñar, por su palabra, sí, pero también por el bautismo. De hecho, Jesús menciona el bautismo primero y luego la enseñanza. Dios hace discípulos por medio del bautismo. Dios obra o fortalece fe en Cristo por medio del bautismo, según Jesús aquí. Excelente, vamos a la siguiente. Otros versículos bíblicos, por favor. ¿Alguien puede leer? ¿Puedo, pastor? Sí, está bien, gracias. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2, 38 y 39. Muy bien, otra vez. ¿A quiénes debemos bautizar? ¿Para quién es el bautismo? ¿Puedo, profesor? Sí, adelante, Sofía. El bautismo es para todos, en realidad. Okay. Eso es lo que manda, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Aquí en este versículo hallamos eso en
Porque la promesa, o sea, ¿qué promesa? Lo que acaba de decir, que en el bautismo Dios concede perdón y recibirán el Espíritu Santo. Esa promesa es ¿para quién? Para ustedes, los que estaban presentes en la multitud del día de Pentecostés, y para sus hijos, si estuvieran allí o en casa, y para todos los que están lejos. Ahí está claro, ¿no? El bautismo es para todos. ¿Y qué hace el bautismo? Pues ya mencionamos. Dios dice aquí que da perdón de pecados, da el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que fortalece o obra la fe en Cristo en nuestros corazones. Y es por medio de la fe en Cristo que recibimos el perdón que Dios da en el bautismo. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, yo tengo una pregunta. Marta. O sea, acá Jesús nos da el ejemplo del bautismo cuando ya somos grandes, pero el bautizo de los niños pequeños también es válido. Pues a base de lo que... Como lo hace la Iglesia Católica. Sí, gracias. Gracias por su buena pregunta. Como hemos visto en estos versículos, Dios dice que el bautismo es para todos, no importando edad. Hasta aquí incluye a los hijos de la multitud, se menciona sus niños, ¿no? Entonces, a base de eso, sí, nosotros creemos y practicamos el bautismo de infantes. Y este es un tema que ustedes van a estudiar más en otro curso en sacramentos y oración. Pero puedo darles una breve explicación bíblica de por qué lo hacemos. No solamente en estos versículos, también en otros versículos. Primero, usted mencionó que Jesús nos da el ejemplo de ser bautizado como adulto. Tenemos que recordar que hay una diferencia entre el bautismo de Jesús y el nuestro. Jesús no nació con pecado. Nosotros, conforme a la Biblia, sí nacemos pecaminosos. En pecado me concibió mi madre, David escribió en Salmo 51. Entonces nosotros nacemos con una necesidad del perdón que Dios dice que lo ofrece en el bautismo. Y esa es una razón por la cual bautizamos a bebés, porque tienen pecado y necesitan perdón también. Y Dios ofrece perdón en el bautismo. Otra razón es, tenemos que recordar que Jesús siendo bautizado es una descripción, pero no una prescripción. Descripción, no prescripción. Es decir, es lo que pasó, pero no es necesariamente lo que Jesús mandó. ¿Verdad? Lo que pasó en la vida de Jesús a los 30 años fue bautizado. Lo que mandó es vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos. Y ahí no especifica edad. Podemos confundirnos si empezamos a decir Jesús fue bautizado como adulto, nosotros debemos también entonces. Porque si usamos esa descripción como una prescripción, entonces tendríamos que decir todos tenemos que esperar hasta los 30, porque Jesús esperó a los 30. Y tenemos que viajar al río Jordán en Israel, porque Jesús fue bautizado en el río Jordán en Israel. Ve que ahí ya nos metimos en problemas, ¿verdad? En cambio, nosotros usamos lo que Jesús mandó. Y cuando Él instituyó el bautismo y dijo a todas las naciones. Una razón bíblica más por la cual bautizamos a bebés. Muchos insisten que niños pequeños no pueden creer en Jesús. De hecho, la Biblia indica lo contrario. Salmo 8, Jesús el Domingo de Ramos cita Salmo 8. Los niños
cerca del templo están alabando a Jesús y los fariseos dicen, callen a estos, o sea, que dejen de alabarte. Y Jesús les dice, citando Salmo 8, no dice la palabra que desde la boca de los niños y de los que maman, Dios ha ordenado alabanza. Solamente creyentes pueden alabar a Dios. Jesús con decir eso está diciendo que hasta los que maman pueden creer en Dios. Y vemos un ejemplo de eso aún en Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, su historia que hemos estado estudiando, comienza en el vientre de, pues, ¿qué dijo el ángel Gabriel? Dijo, desde el vientre de su mamá será lleno del Espíritu Santo. Y luego también dice que cuando María entró con Jesús en su vientre y Elizabeth con Juan en su vientre estaba allí, Elizabeth dice que su niño dentro de ella brincó con alegría porque su Salvador habría entrado en el mundo, en el cuarto. Así que sí, los niños pueden creer en Jesús. Y si el bautismo, según Jesús, es una forma de hacer discípulos, de dar fe en Cristo, y los niños pueden creer, ¿por qué no bautizarles? Esa es un pequeño resumen, pero ustedes van a estudiar ese tema más en detalle en otro curso. Van a tocar todos los versículos bíblicos que hablan de eso. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Un comentario. Sí, Génesis, por favor. Yo estaba viendo o me estaba enfocando mucho en la parte donde dice aquellos a quienes el Señor llame. Pero luego me fijé en la I que está antes, o sea, tomé eso como que hay personas que no creen o que no entienden la necesidad de bautizar a los bebés. Entonces, esos bebés cuando crecen y se dan cuenta de la importancia del bautismo, pues se bautizan ya de adultos. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿por qué abajo dice a quienes el Señor llame? Pues si los niños no tienen entendimiento. Pero luego venía a mi mente en que, claro, los niños sí tienen entendimiento porque al escuchar la voz del papá o de quien esté cerca, pues ellos captan porque la mamá siente, ¿verdad? De que el bebé captó. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Entienden mucho más que pensamos. Dicen que hasta dentro del vientre el bebé empieza a reconocer la voz de su mamá. Entonces, Lady. Sí, pastor, yo quiero hacer una pregunta. Por favor. En las iglesias reformadas, obviamente no nos bautizan los hijos. Tengo un hijo de 8 años que todavía no ha sido bautizado. Pero se presentan. En ese caso, pues la presentación es bíblica. Creo que sí, yo lo he leído en algún, pero yo sé que obviamente él ya necesita el bautismo. Pero, o sea, ese contraste con que la presentación y ya cuando él cumpla su mayoría de edad, porque esa es lo que ellos dicen, que él tome mismo la decisión del bautismo, porque también están errados en ese sentido. Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer? Sí, sí, sí. Gracias por la pregunta. ¿Usted sabe qué base bíblica utilizan para esa presentación? No, pastor, y si me corchó, no me acuerdo. Okay. No me acuerdo. Puede ser la que está cuando dice que Jesús fue llevado al templo y presentado. Creo que sí, ese es el texto que utilizan, sí. Ok. Sí, creo que está Mateo, pero no me acuerdo la cita. Sí, sí. Yo creo que ahí tenemos otro ejemplo de una confusión entre descripción y prescripción. Jesús fue presentado como niño, como bebé en el templo, porque así Dios prescribió en la ley ceremonial para los israelitas. Pero el Nuevo Testamento nos da de saber que
esa prescripción, ese mandamiento ya no está en fuerza para nosotros. Entonces, tener alguna costumbre así, o sea, no es malo en sí, porque tenemos libertad cristiana de seguir o no seguir cosas que Dios no ha mandado ni prohibido, ¿verdad? Entonces no sería malo hacer esa costumbre en sí, pero si lo mandan o obligan, están mal. Sí, yo estaba pensando tal vez que lo basaron en dejar a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero ahí Jesús está hablando en forma más general, ¿verdad? Está diciendo, yo vine para salvar a los niños también. Dejen que vengan a mí, que crean en mí, porque salvación es para ellos también. Y de hecho, me da una oportunidad más después de ese versículo, Jesús dice que los niños pueden creer en él. Él dice, de cierto os digo que si ustedes no reciben el reino del cielo como un niño de estos, no entrarán en él. Recibir el reino del cielo es creer en Jesús. Vean, todo lugar donde se habla de eso es creer en Jesús. Y él está diciendo allí, entonces, que nosotros los adultos debemos tener la fe como los niños creyentes, porque ellos confían en Dios sin cuestionar y nosotros a veces cuestionamos mucho. Pero bueno, es otro comentario allí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Alguien hizo pregunta, Claudia aportó en el chat una consulta, pastor, y si se bautizará una mujer embarazada, ¿qué significado tendría para el bebé en el vientre? Significaría que, bueno, que su mamá es un creyente, pero ese bautismo no daría beneficio al bebé en el vientre. En la Biblia no tenemos ninguna evidencia que los bebés deben de bautizarse dentro del vientre. Entonces, y la salvación es personal, o sea, entonces ese bautismo, la mamá recibiría los beneficios, pero se debe de bautizar también el bebé cuando ya nace. Ok. Continuemos entonces, últimos 2 minutos, solo nos quedan 2 minutos para estudiar este tema importante. Yo les mencioné que Jesús también recibió bendiciones en su bautismo. Si tienen una Biblia ahora frente a ustedes, abran su Biblia a Lucas, capítulo 3. Listo. Lo tienen. Muy bien. En Lucas 3, el versículo 21-22, tenemos el bautismo de Jesús y Lucas dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. A lo mejor pensamos que pues después de esto desaparece la forma de paloma y ya se queda todo como era antes del bautismo. Pero Lucas hace algo muy interesante. De aquí y adelante, por unos capítulos, él enfatiza que el Espíritu Santo está con Jesús. Dice, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1, Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego continuemos. El versículo 14. Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Y luego tenemos en el versículo 17 y 18, Jesús en su prédica en la sinagoga en Nazaret dice, se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí.
Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Profecía sobre él como Salvador. Y luego dice, sentándose después, esto se ha cumplido en su oír. Es decir, Lucas nos da evidencia que el Espíritu Santo fue dado a Jesús en su bautismo. Y eso surge la pregunta entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitaba Jesús esto? Pues en sí no necesitaba nada del Espíritu Santo. Jesús es Dios el Hijo, Él es omnipotente. Pero recuérdense que Dios el Hijo se hizo un ser humano. Y al hacer eso, Él empezó a no usar plenamente lo que es suyo como Dios. En cambio, empezó a necesitar cosas. El bebé Jesús no se envolvía en pañales solito. Dependía de su madre para eso. Es Dios, pero en su estado de humillación empieza a depender de... Él vino a tomar nuestro lugar. Entonces decidió también ser fortalecido en la misma forma en que nosotros somos fortalecidos. Una forma en que somos fortalecidos es la palabra. Y Jesús utiliza la palabra, escucha la palabra. Vamos a ver en el templo, el niño Jesús de 12 años escuchando y preguntando sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y así creció en su sabiduría y en fe. También en el bautismo, Dios le fortaleció a Jesús, a su naturaleza humana, para poder cumplir con su misión de vivir una vida perfecta. O sea, Lucas capítulo 4, la tentación del diablo en el desierto. El Espíritu Santo le empoderó a decir no. También en sus prédicas, sus milagros, todo, el Espíritu Santo estaba con él ayudándole. Y también eso es una bendición que recibimos en nuestro bautismo. Recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro dijo sobre el bautismo en Hechos 2. El Espíritu Santo fortalece nuestra fe en Cristo y nos empodera para vivir vidas a las cuales Dios nos llama. O sea, en nuestros papeles como padres, como hijos, como estudiantes, como médicos, etcétera, para ser fiel a Dios en esos llamamientos. También en nuestro trabajo juntos de llevar la palabra con otros. Otra bendición que Jesús recibió en su bautismo que también nosotros recibimos en nuestro bautismo. Lo que dijo el Padre, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Es interesante que justo después de esto, la primera tentación del diablo en el desierto es, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios. Estaba tratando de sembrar duda allí, ¿verdad? Él había estado en el desierto 40 días sin comer y a lo mejor el diablo quiso que dudara. ¿Dios es tu Padre amoroso dejándote en esta situación? Si tú eres el Hijo de Dios. Esas palabras que Jesús escuchó en su bautismo le fortalecían para resistir. Sí, me acaba de decir mi Padre en mi bautismo que soy su Hijo amado. Está seguro que mi Padre me ama. Y esa aseguranza nos da Dios en nuestro bautismo también. En la Biblia, Dios dice que Él nos reviste con Cristo en nuestro bautismo. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Cuando Dios nos mira ahora, nos mira como santos y justos, igual que Cristo. Nos ha lavado de nuestros pecados. Entonces, todos los días tenemos esta certeza. Por medio de la fe en Cristo, Dios está diciendo, tú eres mi Hijo amado, o tú eres mi hija amada, en quien me complazco, por causa de Jesús. Y cuando nosotros lleguemos a dudar eso, tal vez pasamos por sufrimiento o tentación y pensamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Me amas? Podemos regresar al bautismo, donde Dios nos hizo sus hijos y hijas queridas,
Y sí, tenemos esta promesa de Dios. Por la fe en Cristo, Dios me ama. Soy su hijo querido. Bueno, hay más bendiciones en el bautismo que si tuviéramos más tiempo mencionaríamos y citaríamos estudios, versículos bíblicos sobre ellos, pero como que van a enfocarse en esto en otro curso, lo dejaré para otra lección. Vamos a terminar allí y luego si alguien tiene preguntas o dudas puede quedarse después de la clase y voy a contestarlas. Muy bien, muchas gracias. Terminemos con una oración, por favor. Okay. Señor Jesucristo, te damos gracias por el amor tuyo que se demuestra en tu bautismo. Te pedimos, Señor Jesús, que también nos ayudes a ver tu amor en nuestros bautismos, que tú estabas obrando allí para nosotros y para nuestra salvación. Que nos ayudes a recordar también que somos una nueva creación, que ya hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados a una nueva vida espiritual, perdonados, amados, salvos, y eso en el bautismo. Que utilices eso para que vivamos así, para que dejemos a un lado el pecado y que vivamos para ti. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno. Amén. Muchas gracias, amigos. Aquí podemos Gracias, despedirnos. profe. Amén, amén. Gracias, pastor. Excelente clase. Igualmente, igualmente. Gracias, Gracias, Jesús. pastor. Gracias. Bendiciones. Que Dios lo Igualmente. bendiga. Igualmente, Feliz Marta. fin de semana. Que Hasta descansen. mañana, Dios, no, hasta la próxima, Dios les bendiga. Igualmente, Lady. Feliz fin de semana y gracias, Sofía. Bendiciones. Igualmente, Lorena, sí. Gracias. También, Baudilo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a usted, Lidia. Sí, que tenga muy buena noche. Ok. Norma, ¿tenía alguna pregunta?